Esta es la historia de los pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana que fueron a combatir a la Segunda Guerra Mundial. Miren, fans, lo prometido es deuda. Comenzamos con este buen chismecito que les traigo, de verdad. Estos son el tipo de cosas que deberían de poner en los libros de historia, se los juro. Y seguramente muchos de ustedes han escuchado, aunque sea un poquito de esta historia, y lejanamente. Esta historia trata acerca del Escuadrón 201, aunque ellos se autonombraron con un título aún más dramático: Águilas Aztecas. Lo vamos a hacer con la seriedad que merece y estoy poniéndome en mood documental. Cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial, todas las anécdotas que existen suelen verse muy lejanas a México. Los nazis, la invasión de Polonia y hasta la ocupación de Francia lo alcanzamos a ver como hechos históricos que están muy lejos de lo que sucedió en nuestro país. De hecho, al principio había una gran simpatía entre los nazis y los mexicanos, y Ávila Camacho estaba muy reacio en ponerse del lado de Estados Unidos o combatir de la mano con Estados Unidos, ya que, si recordamos bien nuestras clases de historia de México, Estados Unidos intentó muchas veces invadir e incursionar en nuestro territorio, e incluso el mismo general Douglas MacArthur había participado en la breve toma del puerto de Veracruz en 1914. Pero hubo un acontecimiento que hizo que toda esta historia cambiara. Y es que el 14 de mayo de 1942 había un barco petrolero en las costas de Florida. Y este fue interceptado por un submarino alemán que lanzó muchos torpedos al barco, derramó más de 6,000 toneladas de petróleo y mató a al menos 13 de los 35 tripulantes. Esto por supuesto que tenía que ser un error, porque México, como les comentaba, no estaba involucrado en esta guerra. Es por eso que el entonces presidente Manuel Ávila Camacho envía una carta a Alemania para preguntarles pues que qué show, ¿no? Y les está dando oportunidad para que realizaran una reparación de los daños. Su respuesta fue ni más ni menos que no una carta. No, hundieron otro barco mexicano. Derriban un segundo barco que es el Faja de Oro. Y pues Manuel Ávila Camacho se enojó. Pero no nada más Manuel Ávila Camacho se enojó. Todo México estaba enojado. Ahora había protestas en las calles, había inconformidad por todos lados. Dejemos claro que Manuel Ávila Camacho de verdad no estaba interesado en entrar en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora, después de estos acontecimientos, sabía que tenía que tomar una decisión. Y tenía doble motivo para ahora sí intervenir en la guerra. El primero era mantener un posicionamiento nacional de defensa, esto a la soberanía del país, y al mismo tiempo como estadista. Pues sabía que las naciones que no participaran en la guerra iban a ser olvidadas por el bloque que ganara la guerra. Sé que la decisión parecía obvia, pero no lo era tanto. Esto significaba mandar a hombres a la guerra por primera vez en la historia de México. Y esta decisión requería aprobación del Senado. Y aún consiguiendo esta aprobación, entrar a la guerra significaba reencontrarse con un viejo conocido, nada querido, pero frente total del occidente, en la guerra contra los nazis, Estados Unidos. Otro de los problemas con los cuales se enfrentaba es que no había pasado mucho tiempo desde la Revolución Mexicana y había muchísimas deficiencias. No había equipo suficiente. Eran en ese entonces un total de 48,000 elementos del ejército, todos ellos sin experiencia para una guerra, esto fuera del territorio nacional. Así que México tenía que formar parte del frente de Estados Unidos. Parezco niña chiquita, me tiré el café. Luego de que Ávila Camacho accediera a esto, Estados Unidos proveyó absolutamente todo lo necesario para que intervinieran en la guerra: bombas, armas, entrenamiento, conocimiento táctico, conocimiento de armería, formaciones en el aire, estrategias en combate, absolutamente todo. Ávila Camacho tomó la decisión de mandar a ciertos elementos que fungieran como representantes. ¿Esto por qué? Porque aún no contaba con toda la aprobación del Senado para que los mexicanos participaran en esta guerra. Así que la única misión que tenían en ese momento los soldados era salir del país para ir a entrenar para la guerra, esto sin certeza de que irían o no irían eventualmente. Se trata de esto, ir a estudiar, hacer un curso de perfeccionamiento y tal vez después vayan a la guerra, pero así es que queremos los voluntarios que den un paso al frente. Este plan se puso en marcha y fueron contactados los pocos pilotos que habían recibido capacitación alguna en México. Podría ir quien quisiera ir. Lo mismo elementos que ya formaban parte de las Fuerzas Armadas que civiles
con absolutamente ninguna preparación previa. Y así es como comienza a crearse la Fuerza Armada Expedicionaria de México, el único cuerpo de la historia que México ha mandado a luchar una guerra fuera del país. Los enemigos eran la Fuerza del Eje, un bloque encabezado por Alemania, Italia y Japón. Fueron casi 300 hombres los que se enlistaron, un total de 2 jefes, 52 oficiales y 244 elementos de tropas. Idaho, Illinois, Florida y Brownsville. Los enviados llegaron a distintas bases para entrenar, según los puestos a ejercer. Los pilotos recibían cursos de todo tipo de maquinaria, formaciones, comunicaciones y armamento. Luego de los primeros entrenamientos, toda la delegación se concentró para noviembre de 1944 en Majors Field en Greensville, Texas. Su lucha por destacar había ya comenzado. A la delegación mexicana le asignaron aviones veteranos P-47 Thunderbolt, maquinarias grandes, pesadas y complicadas de manejar. Los estadounidenses se quedaron con los P-51, más rápidos, más ligeros y desde luego más nuevos. El valor total de las aeronaves prestadas era de $14.6 millones. Hay quien dice que los P-47 eran demasiado peligrosos para nuevos pilotos. En entrenamiento, 2 mexicanos murieron. Primero fue el segundo teniente Cristóforo Sálido en enero de 1945, y más tarde, el primer teniente Javier Martínez el 10 de marzo del mismo año. Era un avión de bombardeo en picada, de ametrallamiento, de combate y sobre todo de acompañamiento. Era el avión que se utilizaba básicamente para escoltar los grandes bombarderos como el B-17 y el B-29. Pero también se usó mucho ya como artillería para ametrallar. Traíamos 8 ametralladoras calibre 50. Estaban apuntadas para 350 metros encontrarse las balas y luego se abren, o sea, como si fuera una barredora completa. Y podía lanzarse, se le podían lanzar 2 bombas de 1000 libras cada una. El avión más querido por los pilotos, pero con más dificultades que ningún otro para los mecánicos. Pero tampoco estaban exceptos de rencillas entre ellos. De hecho, el capitán Gallardo en el 2003 cuenta cómo después de haber dado al blanco en una misión, realizó una pirueta en el aire, a lo que un estadounidense gritó en el intercomunicador: "Miren a ese mexicano loco". Gallardo dijo: "¡Oh, sí!", y después de hacerse de palabras, se buscaron en el hangar al aterrizar. Gallardo había escuchado la voz de este sujeto, pero no sabía quién era. Él cuenta que cuando se encontraron, se dio cuenta de que este sujeto medía 3 veces más que él y era 4 veces más pesado. Lo miró y le preguntó que si aún así quería pelear. Y como buen mexicano que no es nada sacatón, le dijo que sí. Afortunadamente para Gallardo, el estadounidense quedó sorprendido con su valentía y en vez de darle un puñetazo en la cara o lo que sea, le estrechó la mano y se hicieron compas. Y gracias a este incidente se disminuyó muchísimo la tensión que había entre ambos grupos. ¿Recuerdan que les había dicho que aún el Senado no había aprobado que los mexicanos fueran a combatir? Bueno, pues esto cambió el día 29 de diciembre, que por fin el Senado aprobó que México participara en este conflicto mundial. Y así fue como los premios quedaron a la vista. Las Islas Filipinas, las islas periféricas a las Filipinas como Guam y Tinian. A partir de ahí, los aliados volverían a estar dentro del alcance para bombardear las principales islas japonesas y después invadirlas. Entonces MacArthur regresó y la principal fuerza de invasión estadounidense aterrizó en la isla filipina de Luzón el 9 de enero de 1945, entablando una lucha campal contra los japoneses. Al llegar a las Filipinas el 30 de abril de 1945, el Escuadrón 201 fue asignado a la Quinta Fuerza Aérea de Estados Unidos. Llegamos a Filipinas el día 1 de mayo de 1945. Y entonces llegamos a la bahía y pues íbamos con el rifle, ¿no? Con la tensión de que iba a estar ya el enemigo, se oían explosiones en la bahía y todo eso, y puros barcos hundidos, toda la ciudad destruida se veía. Entonces iba con la psicosis de la guerra, y son de esos anfibios que tiran la parte frontal y baja uno corriendo, ¿no? Y lo primero que vimos cuando tiró la bahía es ver ahí a una orquesta, una banda de música americana, como de 40 músicos tocando. Ahí nos recibió el comandante de la Quinta Fuerza Aérea y un cónsul honorario que tenía Filipinas. Llegó con su hija vestida de china poblana. En Filipinas, cuando la llegada del escuadrón a Filipinas,
fue el cónsul honorario de apellido Carmelo. Y las hijas de Carmelo, muy simpáticas, iban muy vestidas, según ellas, de chinas poblanas. Los dos pilotos que le estaban besando a uno y que fueron retratados en todos los periódicos, fueron muertos en combate, los dos. El Escuadrón 201 entró en acción por su cuenta cerca de Vigan, no sé cómo se diga, donde los japoneses estaban atrincheradísimos y la única forma de sacarlos era volar cerca de la cordillera, ejecutando peligrosísimos bombardeos en picada. Pues ustedes saben que era un escuadrón aéreo. Nuestras participaciones en combate eran precisamente de ametrallamiento y de bombardeo a fuerzas de tierra. Para asombro de los estadounidenses, los mexicanos cumplieron con su misión. Y de hecho los apodaron a partir de ese momento Narices Blancas. ¿Esto por qué? Por la pintura que tenía en la parte de adelante las naves que les dieron. De hecho, los pilotos habían volado tan cerca, pero tan cerca de los japoneses, que uno de los primeros aviones recibió 2 impactos en el ala. Estaban liberando un pueblo, a Filipinas. Filipinas, por casi 4 años, estuvo bajo el régimen de terror del ejército de ocupación japonés. El gobierno y pueblo de Filipinas se acuerda con gran cariño, afecto y respeto a la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana. Y ahora sí, ¡ay, se viene lo bueno! Porque el 1 de junio de 1945, el 201 planificó un ataque a un depósito de municiones japoneses. Había 3 altos acantilados a su alrededor, por ende ellos tenían que ir en picada otra vez, desde muy grandes alturas. Entonces esto consistía en ir en picada hacia ese lugar y después intentar elevar y sacar sus muy pesados aviones. Los estadounidenses consideraban esto un suicidio, pues los mexicanos jamás habían combatido en picada. Y Carlos Garduño Núñez nos contó un poco de esta anécdota. 4 pilotos despegaron. Fausto venía detrás de mí, pegado prácticamente. Primero yo solté mis bombas y salí inmediatamente rasurando el mar. Vino el blackout y cuando recuperé la visión y mi avión iba subiendo, volteé a ver si Fausto me seguía. Pero era otro avión. Le dieron a Cachito, crujió la radio. Cachito era el apodo del piloto más joven del escuadrón, el teniente segundo Fausto Vega Santander, quien era de Veracruz y tenía tan solo 22 años. Varios relatos describen que fue alcanzado por fuego japonés o que perdió el control. Su poderoso P-47 se sacudió 2 veces hacia la derecha y luego dio un tumbo hacia el Pacífico a 560 km/h. El Escuadrón 201 continuó el ataque de posiciones japonesas día tras día hasta junio. A medida que comenzaba la temporada de lluvias, el 201 entró en combate para atacar a la infantería japonesa y a los cañones antiaéreos que aún restaban en el norte de Luzón y el valle de Mariquina. Esto se encuentra al este de Manila. E inclusive el Escuadrón 201, sus mecánicos, capturaron prisioneros de guerra japoneses, así como Inumarus. La Inumaru es una bandera japonesa que desplegaban los soldados como muestra de valentía. Al escuadrón se le asignan 30,000 bajas de japoneses. O sea que la participación del escuadrón fue buena. Más de 166,000 cartuchos calibre 50, 1,457 bombas de 1,000 y de 500 libras. Por ejemplo, en una misión, 29 tanques japoneses destruidos en menos de 10 minutos por únicamente 4 aviones P-47. Las pérdidas del escuadrón aumentaron en julio. MacArthur ordenó a sus fuerzas que dirigieran su atención hacia el norte, al territorio japonés de Formosa, ahora Taiwán. La batalla por Filipinas había terminado a un costo de 13,000 vidas aliadas y más de 300,000 japoneses. Muchos cayeron en el lugar que nunca se les pudo recuperar sus cuerpos porque haber caído en el mar, como Fausto Vega Santander. Pero pudimos recuperar los de 2 que regresaban ya de su misión, venían tocados y no alcanzaron a llegar a la base y cayeron relativamente cerca de la base a donde fuimos a rescatarlos nosotros, sus cuerpos, y sus cuerpos están aquí en el monumento al Escuadrón 201, ahí en Chapultepec. A mí me tocó ir a rescatar los restos de Mario López Portillo. Hay 5 bajas más en operaciones por parte de los pilotos aéreos y una más por un sargento redeperado. De los pilotos aviadores, capitán Pablo Luis Rivas Martínez, tenientes Héctor Espinosa Galván,
José Espinosa Fuentes y los subtenientes Mario López Portillo y Fausto Vega Santander. Ahora, la batalla sería llevada directamente al enemigo. Los mexicanos restantes volaron peligrosas misiones de 6 horas al ras del océano, sin ver absolutamente nada que no fuera océano abierto. Esto para atacar a los japoneses en Formosa con bombas de media tonelada. Todo el mes de junio se dedicaron a destruir armerías, centros de reunión, edificios, vehículos, naves y bases militares. Aviones a 400 kilómetros por hora caían en picada con ráfagas de ametrallamiento y que durante los descensos alcanzaban los 800 kilómetros por hora. Además, cada avión tenía la capacidad de cargar 2 bombas, cada una de hasta 400 kilogramos. Las aeronaves regresaban con impactos de bala, pero ninguno que hubiera tocado una parte vital como para que cayera el avión. Y cuando regresaban, que abordaban los aviones para checar los aparatos que estuvieran funcionando bien y toda esta cosa, pues veíamos los que llegaban tocados, ¿verdad? Que a veces llegaban como coladera, que afortunadamente no tocaban partes vitales del avión para caer. Hasta 2 misiones por día se aventaban. Las misiones podían durar 1 hora o 2 horas, lo que daba mucho tiempo todavía para regresar a la base, en donde una comitiva de mecánicos ya los esperaba para reparar las aeronaves. Estados Unidos había ganado una comitiva menor pero muy efectiva en el aire. Los resultados fueron calificados de buenos a excelentes, donde 45 de las primeras 53 misiones fueron declaradas efectivas. A pesar de las diferentes pérdidas, no había ya reemplazo, y con 14 aviones destrozados, el 201 se estaba convirtiendo un poco ineficaz en el combate. Es por eso que el 201 fue dejado en Filipinas cuando los combatientes estadounidenses se trasladaron a Okinawa. Entonces, una noche de agosto, los hombres se reunieron en una tienda de campaña en Clark Airfield, y ahí fue donde se enteraron que Estados Unidos había soltado bombas atómicas sobre 2 ciudades japonesas y que el enemigo finalmente estaba ofreciendo rendirse. Y posiblemente hubiéramos muerto todos, le voy a decir por qué, porque estamos ya preparándonos para movernos a la isla que ahora es Taiwán, Formosa creo, es una isla de Japón. Entonces ya estamos preparando para invadir esa isla y de ahí empezar a atacar ya directamente a Tokio, todas esas partes, ¿no? Apoyando la invasión. En la invasión iban a morir como de 5 a 6 millones de tropas, porque el japonés no se iba a rendir, ellos eran invencibles. Lo que hizo que se acabara la guerra fue la bomba atómica. La guerra había acabado y los hombres volvieron a casa para participar en desfiles y recibir flores. El capitán Luis Pratt comentó lo siguiente: puedo recordar vívidamente nuestra bienvenida a casa en México. Mientras viajábamos a través de los pueblos hacia la capital de México, fuimos recibidos por multitudes que nos aclamaban, confeti y bandas de música. La gente recordó a cada una de las personas que se habían ido. Manuel Ávila Camacho los recibió y a él le fue entregada la bandera de México, que estuvo todo el tiempo con el Escuadrón 201. El capitán Miguel Moreno Arreola le dijo al presidente: la misión está terminada, y narra que fue uno de los mejores momentos de su vida. Y cómo no. La verdad, mis fans, traté de resumírselas lo más posible y dar los datos más importantes acerca de este video. Sé que me faltaron cosas, lo sé, lo tengo claro. Pero de verdad son libres de dejar más datos curiosos aquí en los comentarios, son libres de dejar todas sus observaciones. Si me equivoqué en algo, también son libres de dejarlo con muchísimo gusto. Yo leo todos sus comentarios. Bueno, muchachos, si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias por seguir apoyando este bonito contenido. Y pues nada, les dejo aquí mis demás redes sociales por si quieren ir a seguirme a alguna de ellas. Y no lo olviden, recuerden honrar a estos valientes mexicanos que dieron su vida por su país y por el mundo entero en la Segunda Guerra Mundial. Les mando un abrazo muy cariñoso a todos ustedes y nos vemos en el próximo video. Romper la formación. Bye.